Desde este momento no es lo mismo, un contraste de lo que oímos y lo que vemos y lo que vivimos para hacer una aproximación a la realidad desde diferentes puntos de vista. No es lo mismo con Pedro Pedrosa, que de inmediato está con ustedes. Así es. Buenas tardes, Madrid. Feliz día para todos nuestros oyentes acá en la capital del Reino de España. Cuando son exactamente las 14 horas, reiniciamos, y no sé por cuánto tiempo, pero esperemos que mucho, este espacio llamado No es lo mismo, el cual hace algún tiempo en esta misma emisora transmitimos de 12 a 1 de la tarde y que ahora estamos cubriendo este horario de las 14 a las 15 horas. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, por lo menos hasta que sepamos si tenemos o no nuevo presidente de gobierno. Estaremos por acá cuando lleguen las elecciones. También estoy participando en las tertulias los días jueves con César Cinde en la mañana. Y entonces, bueno, pues vamos a estar por acá acompañándoles a la hora del almuerzo. Buen provecho para aquellos que están almorzando o que ya almorzaron, buen apetito para aquellos que aún no lo han hecho, pero están a punto de meter los pies debajo de la mesa. ¿Quién les habla? Pedro Luis Pedrosa, desde el estudio San Juan Pablo II de Decisión Radio, acompañado por Noelia, no me acuerdo el apellido, Noelia Ruiz. Gracias, Noelia, gracias. Ya después le doy la cuenta de Instagram de Noelia para que vean cómo baila, que flipáis. Y cómo la gente se vive quejando de que no tienen voz, de que no los dejan hablar, de que, pues vamos a ver si este experimento que quise hacer en la ocasión pasada que estuve por acá por Decisión Radio, pues nos sale mejor a esta hora, porque como estáis en casa o en un bar, comiendo, están sentados, de repente tienen algo atragantado así en la garganta que quisieran decir, y si lo quieren decir, pues pueden llamar al 191-60-3077 o el 919, ¿ok? 919. Todos los números son múltiplos de 3. 919-60-30, excepto el 77 o 919-60-3078. Usted llama, se identifica, por favor, no tiene que darme el DNI, y entonces le metemos aquí en cabina, lo escuchamos y usted pregunta, ¿se acuerda de mi mamá o de quien quiera? ¿Me llama facha? O dice lo que sea, por supuesto, todo dentro de ciertas normas de respeto, ¿verdad? Se vale calificar, no insultar, pero usted puede llamar al 919-60-3077. Y lo que va a ser la nueva orientación de este programa, bueno, igual tendremos entrevistados, lo que pasa es que, bueno, pues no cuadró para hoy, tendremos entrevistados, pero sobre todo hablaremos de España, de Hispanoamérica y de sus medios de comunicación. ¿Por qué? Porque decía Thomas Jefferson que la verdadera democracia se sustenta bajo una sana y fuerte opinión pública. Y eso es de lo que principalmente adolecemos, sobre todo cuando solo un segmento del espectro político se ha prácticamente que adueñado de la opinión. Vierten toneladas y toneladas de desecho humano en los cerebros de los pobres espectadores, quienes impávidos son prácticamente incapaces de defenderse de lo que pasa frente a sus narices, frente a sus ojos, y que paulatinamente, porque va ocurriendo, o sea, es un proceso paulatino de adoctrinamiento, terminan asumiendo premisas falsas como verdaderas. Decía Platón ya por allá 500 años antes de Cristo, el padre de la filosofía, y él hablaba de los sofistas. ¿Qué es un sofista? Pues no sé, para Platón los sofistas eran estrategas retóricos, relativistas en lo que a la moral se refiere, poco interesados en la verdad y a quienes solo les importa el poder por el poder. Capaces de, con su inteligencia, destruir un argumento justo con uno injusto o con varios. Y bueno, desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de la comunicación en las últimas horas,
han pasado muchísimas, pero muchísimas cosas en España. La que vamos a referenciar en esta oportunidad, por cierto, gracias a las personas que se conectan a través de mi cuenta de Instagram, @soypedropedrosa. Quienes quieran seguirme y tengan el estómago para hacerlo, ¿verdad? Que no les vaya a generar arcadas, @soypedropedrosa, Pedrosa con S, porque es de origen gallego, no castellano. Entonces, en las últimas horas hemos presenciado ciertos acontecimientos en el mundo de la comunicación española. En particular, yo quiero empezar porque hay un grupo o un segmento del espectro político, y eso no ocurre solo en España, eso ocurrió en Venezuela, eso ocurre en Nicaragua, eso está ocurriendo muy vívidamente en Colombia actualmente, pero hay un sector del espectro político al cual identificamos como la izquierda política que se han apoderado del mensaje. Y no solo eso, sino que además se han adueñado de la posibilidad o de la prerrogativa de insultar sobre pretexto de calificar. Sin embargo, si uno muy apegado a cualquier concepto académico o muy apegado a la realidad empírica, se atreve tan siquiera, osa, tiene la desfachatez desde la perspectiva de esta gente que está en los medios de comunicación más grandes, de calificar, señalar una conducta errada de alguno de ellos, pues entonces eres víctima o pasas a ser parado con las manos atadas y con los ojos vendados frente al paredón del fusilamiento civil. Es decir, te van a acribillar, te van a denostar y te van a desaparecer de la vida pública. Van a trascender de lo público a lo privado y de lo privado a lo íntimo para deshacerse de ti. Entonces, creo que fue el pasado viernes en un programa de esta cadena de televisión llamada La Secta, que una señora dedicada al sindicalismo, lo cual ya deja mucho que hablar de ella, y probablemente mi amigo Martín, con quien compartí el jueves pasado la tertulia de acá de la mañana, mi amigo Martín de la Falange dirá que nada, que los sindicatos son la tapa del frasco, la pepa de la manzana, no sé. Pero esta señora Afra Blanco, sindicalista, se refería a los pactos entre PP y Vox de la siguiente manera y escuchemos lo que ha dicho. Otro terreno. Mucho me temo que sí. Claro, es curioso, ¿no? Porque decimos que la ley del solo es sí penaliza al Partido Socialista Obrero Español, pero deducimos también a la par, o entiendo, que el hecho de que el Partido Popular sea cómplice y apoye la xenofobia, la homofobia, el machismo, la transfobia, a ellos no les va a penalizar. Es No, lo una que deducción. penaliza de la ley, Entonces, la ley del sí es mira, sí es que hay 1000 rebajas de condena y ciento y pico tíos en la calle. El Partido Eso es lo que Popular penaliza. está pactando con un partido que te dice que no existe la violencia machista. Sí, el Partido Popular está apoyando a un partido que no reconoce a las 1.200 víctimas asesinadas por violencia machista. Sí. El Partido Popular está pactando... Bueno, esta señora primero que miente como bellaca, ¿no? Porque habla de 1.200 víctimas asesinadas por violencia machista. Y entonces agarra y usa, ¿sabe? Esas bombas Molotov. Saben que las bombas Molotov son unos dispositivos de fabricación casera que se hacen con gasolina, con un pedazo de trapo, con una botella y tal. No estoy aquí dando la receta, eso lo consiguen en YouTube. Pero, y que se utilizan sobre todo por parte de los vándalos, de los sinvergüenzas, ¿verdad? Que salen a incendiar las calles, todos ellos ubicados principalmente en el espectro político de la izquierda. Y entonces ellos crearon sus molotov mediáticas, ¿no? Que son homófobo, xenófobo, machista, transfobo, y nunca falte facha, ¿verdad? Facha. La verdad sobre todo esto es que ninguno de estos personajes, infames todos, son capaces de definir, en virtud de conocimiento académico y evidencia empírica, entiéndase, de una definición formal y de hechos ciertos, agarrar y decir, esta conducta de fulano de tal entra dentro de la calificación de machismo. Esta calificación de fulano de tal entra, o esta actitud de fulano de tal entra dentro de la
homofobia. No son capaces, son simplemente empleados subvencionados desde el poder que se dedican a arrojar esto y, oh sorpresa, la reacción en algunos sectores de eso que se hace llamar aún la derecha política es atemorizarse, recular, echar hacia atrás, acomplejarse y no tener argumentos para defender. Por supuesto, otras personas, y habrá una, es que es largo el rosario, y si entras en Twitter, no quiero ni contarte, o sea, si tú entras en Twitter y ya cuando estás ubicado en España, pues entonces te empiezan a aparecer en tu timeline más tweets de personas. A ver, por ahí me encontré con un individuo que según que es el director de un panfleto de estos similar al Plural, que se llama El Comodista. No sé, no recuerdo cómo, tiene un nombre medio extraño. Ahí ahorita no puedo buscarlo porque tengo ocupado el teléfono. Pero esta gente agarra y señala cosas como transfobia, ¿verdad? Que es supuestamente la fobia, y entiéndase por fobia, miedo incontrolable a las personas trans. O sea, eso no existe. ¿Ok? Eso no existe. Y no existe porque nadie o muy pocas personas, serán contadas, que agarren y se atemoricen con la presencia de una persona de este tipo. Personas a las cuales, por cierto, estos señores hacen muchísimo daño. Hacen muchísimo daño porque cuando se trata de las personas trans o personas cuya verdadera condición es que sufren disforia de género, pues no se atiende lo que se debe atender. Se está llevando ese problema a otro plano y es un debate en el cual nadie, absolutamente nadie, por más que se haga llamar periodista de derecha, por más que sean esos icónicos de la comunicación española que pretenden o que aún guardan apariencia de por lo menos no ser socialistas y de no estar a la sombra de lo que le dictan desde Producciones Moncloa, pues ni siquiera esa gente se atreve a entrar en esos debates. Pudiésemos así hablar de machismo, de xenofobia, de transfobia. Xenofobia que no es xenofobia, pero de la cual vamos a hablar no en esta parte, sino en la tercera parte del programa, ¿verdad? Ya que seguiremos en la segunda parte hablando de medios de comunicación en virtud de otra entrevista mucho más reciente. Pero hubiese algo de xenofobia en lo que le están haciendo a los odontólogos venezolanos que vienen a homologar, que vienen a vivir a España y que pretenden, apegados a la ley, homologar sus títulos. Eso sí, no sé si es xenofobia, pero no lo es, pero en todo caso sí hay cierta cuestioncita extraña. Y en cuanto a la homologación, vamos a hablarlo más adelante. Pero, en definitiva, lo que trato de expresar a través de este diminuto introito que he hecho en este regreso al programa es que no son más que armas arrojadizas en bocas de personas que ni siquiera tienen la capacidad académica, intelectual y ni siquiera tienen pruebas para calificar. Entonces, cuando tú pretendes calificar y no eres capaz de hacerlo porque la verdad y lo que dices no se corresponden, tú estás insultando. Y desde aquí, por lo menos, este servidor que le corresponde estar sentado a esta hora frente al micrófono, no piensa permitir que vengan y le señalen sin dar por lo menos una respuesta. Y esa respuesta, estoy muy seguro, prácticamente estoy en la total certeza de que esa respuesta será mucho más apegada a una calificación en función de una definición académica clara y una evidencia empírica, unos hechos absolutamente comprobables. Dicho esto, pues nos vamos a la primera pausa de este programa y lo vamos a hacer con la compañía de una banda española que me encanta a mí muchísimo, La Oreja de Van Gogh y El Último Vals. Ya venimos. Bueno, volvemos al lío, como dicen aquí en España, ¿no? Y estábamos hablando de los medios de comunicación, de las calificaciones y de los insultos. Calificar y el español, el castellano, como ustedes quieran llamarlo, dentro de su estructura gramatical, tiene unas palabras a las cuales llaman adjetivos calificativos. Es imposible
andar por la vida sin calificar las cosas, desde lo más esencial, calificar lo que es bueno, calificar lo que es malo, calificar lo mediocre, ¿verdad? Porque si uno no entra en la calificación de las cosas y de los fenómenos que te rodean, simplemente andas por el mundo dando tumbos, cayéndole a golpes con un palo, una piñata. No sé si eso, Noelia, eso lo hacen aquí, las piñatas para los niños. Ah, sí, sabe. Yo no las he visto, ¿no? Pero allá es, ¿verdad? Piñata, piñata y palo con la piñata. Bien. Entonces uno no puede andar por la vida por ahí dando tumbos. Es mejor tener un palo para darle a la piñata y saber dónde hay que darle. Entonces, los adjetivos calificativos son necesarios. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, y sobre todo se está viendo muchísimo ahorita con todo esto de la cultura de la cancelación y de la cultura woke, pues sencillamente nos hemos quedado en una posición en la cual algunos no podemos llamar gay a un gay, gordo a un gordo, negro a un negro, calvo a un calvo y así sucesivamente. Y no porque el calvo en efecto no sea calvo, sino porque esto de la cultura de la cancelación dice, no, no lo hagas porque puedes herir sus sentimientos. Vale, esta cultura que también te dice que las nuevas formas de belleza, que no son tal cosa, los cuerpos diversos y todo lo demás, si tú sientes que tienes un cuerpo diverso, pues estarás muy orgulloso de tenerlo. Así que si yo te llamo gordo o calvo, no tendrás problema con que en efecto lo haga. Porque el derecho tuyo a sentirte bien no está por encima del derecho mío a ejercer y a decir la verdad. Y de eso es de lo que nos quieren privar, de la verdad. Tan privados de la verdad estamos que el último gran fenómeno fue tendencia ayer en España con hashtag lo de Pedro en el programa de tal vez uno de los periodistas más sectarios que existen en España, que se llama Jordi Évole, ¿verdad? Es un individuo sectario. Entre otras cosas, y ya lo vamos a escuchar, Évole le decía a Pedro Sánchez que él no le había dado, ¿cómo es que se llama? Entrevistas a medios que pudiesen tener una línea editorial adversa a la línea política del gobierno. Curiosamente, Évole no le da entrevistas, no le hace entrevistas, sino a personas que sepan que les sirve que les son útiles para afianzar su discurso, su mensaje de odio a España, de apoyo a los separatistas y de todas esas formas de dañar y deteriorar la unidad y la eutaxia de la nación y del Reino de España. Vamos a escuchar un fragmento de lo de Pedro con lo de Évole, que parece ya suena muy raro todo esto. En estas semanas, y más que un candidato a la reelección, a presidente del gobierno, le veo como aspirante. Le veo pidiendo entrevistas o dando entrevistas. Si sumadas, las entrevistas que usted le ha dado en los últimos 4 años a Ana Rosa Quintana, a Vicente Vallés y a Carlos Herrera, ¿sabe cuántas son? Pocas, por no decir ninguna. Son 0. Si sumamos las entrevistas que usted le ha dado al Mundo, al ABC y a La Razón, sumadas, son 0. ¿Usted cree que usted se ha olvidado de la gente que no le vota? Porque seguramente en estos medios hay mucha gente que hoy día se declararía antisanchista. He evaluado mal precisamente la fuerza corrosiva de muchos de estos argumentos que se han ido propagando en estos medios de comunicación. ¿Pero por qué lo ha abandonado? Y bueno, porque no he parado de trabajar. Hombre, pero si tenía entrevistas para... Perdone, yo no he tenido, ha venido a La Sexta y a la SER a hacer entrevistas. Yo no he tenido 4 años normales. No he parado de trabajar. Yo he tenido que enfrentarme a una pandemia. Yo he tenido que enfrentarme también a las consecuencias económicas y sociales de una guerra y sacar adelante 200 leyes. Cuando usted ha querido dar entrevistas, las ha dado. Por tanto, usted no ha ido a estos sitios de una manera deliberada también. Es decir, yo más según qué sitios no voy. Bueno, porque insisto, si usted me dice cuál ha sido mi error, pues efectivamente no he sido capaz de evaluar ni medir cuáles son las consecuencias de esta burbuja de sanchismo o antisanchismo que se ha creado por parte de una serie de intereses. ¿Usted cree que apareciendo en estos medios hubiese tenido al menos la oportunidad de explicarse ante toda una serie de espectadores, oyentes, lectores, lectoras? Espero tener la oportunidad de hacerlo. No sé si llega tarde su reacción. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, lo dice una persona que tiene el morro, ¿verdad? Como una losa de concreto armado. O sea, si queréis tener una lápida indestructible sobre los restos de cualquiera de sus seres queridos, pues no creo que sea bueno el consejo, pero en todo caso algo indestructible sería el morro de Pedro Sánchez, que para de verdad, o sea, para hacerle decir la verdad o para hacer que reconozca un error y que lo asuma en primera persona, porque ahorita el tema de la ley del sí es sí no fue culpa de él, fue culpa de la ya denostada, ya defenestrada Irene Montero, que ojo, diciendo yo esto de la ya defenestrada, pues no se confíen, porque esta gente siempre haya la forma de volver y de volver para eso que hace rima con volver, pero que empieza con jo, ¿ok? Ellos siempre consiguen la forma de volver para eso, como ustedes me entendieron. Bienvenida Gabriela Mayandou y Eduardo Quevedo, que nos ven desde España y Venezuela respectivamente. Entonces, luego, el periodismo es un medio o es un ámbito de solidaridades automáticas. ¿Qué quiere decir? Si tú eres periodista y lo estás haciendo mal, no importa, todos los demás periodistas te van a cubrir. Eso salvo unos pocos a quienes siempre van a crucificar. Eso, pero esos ya están señalados y cargan con su cruz a cuesta. Entonces, estas personas que menciona Évole, a quienes Pedro Sánchez nunca les ha dado una entrevista, por lo menos en sus 5 años de gobierno, también salen a defender a los otros y dicen, es que es trompismo, o sea, esto, y esto es otro fenómeno que lo hablaremos en algún otro momento, esto de a las conductas ponerle el nombre de la persona, o sea, el chavismo, el leopoldismo, el sanchismo, el trompismo, el bolsonarismo, ¿verdad? Cuando en realidad lo que son conductas que se enmarcan dentro de una ideología política, algunas más a la derecha y otras muchísimo más a la izquierda, casi todas del eje de las abscisas hacia la izquierda. Entonces salen a defenderlo y saben que yo creo que es muy mezquino y quien lo dice lo está haciendo desde un micrófono y está sometido al escrutinio público, ¿verdad? Es muy mezquino pretender andar a la lluvia y no mojarse. O sea, que usted salga sin paraguas bajo la lluvia, algo que no va a suceder en estos tiempos en Madrid porque estamos a casi 40 grados de temperatura, pero si usted es periodista, si usted es conductor de un programa de radio, de televisión, figura pública y todo lo demás, lo más lógico y natural, como que el pie izquierdo siga al derecho y viceversa, es que a usted le señalen y le critiquen. Y si no quiere que eso suceda, pues váyase, dedíquese, agarre los centavos que tiene y monte un spa de uñas y manos. Y seguro que va a ser muchas muy buenas amigas y caballeros también que vamos a arreglarnos las manos. No pasa nada. Pero si usted quiere dedicarse, si usted quiere que no lo señalen y que no le critiquen, pues sencillamente dedíquese a otra cosa. Y habrá que criticar a Esther Palomera, a Ana Pardo de Vera, a Ana Rosa Quintana y al señor Herrera y a Joaquín Prat y a mí y al que se sienta aquí en la mañana y a todos los demás. A algunos le agradaremos más, a otros nos odiarán mucho más de lo que le agradamos a la otra parte, pero eso es parte del negocio. Y el problema en este negocio, para ser menos criticado y más odiado por aquellos afectados, es que la misión del periodismo no es otra que la búsqueda de la verdad. Aquí está conectada Patricia, por cierto, Dios bendiga a sus gemelas, que fue alumna mía en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, y que me diga, que me escriba aquí, si no es la búsqueda de la verdad la razón y el fin último del periodismo, entonces no se hagan llamar periodistas. Llámense propagandistas, llámense sofistas, llámense agentes de propaganda del partido tal o cual, que además eso es algo sumamente claro de identificar aquí en España. Decía un refrán muy venezolano de la época de carnavales, ¿verdad? En la época de carnavales en Venezuela, le estoy hablando de la década de los 50, dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, eran muy famosas las fiestas de carnaval. Sí, con la dictadura
perejimenista había fiestas de carnaval. Y tanto hombres como mujeres recurrían a un disfraz muy famoso que era el disfraz de negrita. Y no pasa nada. En Venezuela no tenemos problema con llamarle negro a un negro. De hecho, decimos, ¿cómo estás, mi negro? O mi negra. Porque tal vez allá el complejo de racista es mucho menor que el de acá, que el que les han metido ustedes aquí. Porque España jamás ha sido racista. España fue a las Américas y se mezcló. No asesinó a los apaches como hicieron los ingleses. Pero como vosotros estáis acomplejados y piensan que son racistas, bueno, allá en Venezuela había un disfraz que era el disfraz de negrita. Y tanto hombres como mujeres se disfrazaban de negrita. Sin embargo, había un refrán que decía, por más que te tongonees, siempre se te ve el bojote. Y era básicamente dirigido hacia los hombres que se disfrazaban de negrita, que por más que se tongonearan mientras bailaban, siempre se les ve el bojote. Entonces aquí en España es sumamente fácil, pero sumamente fácil, identificar, ustedes sabrán que yo soy eso que ustedes dicen a la enésima potencia. O sea, yo no creo en la izquierda política, por lo tanto, me ubico en el lado diametralmente opuesto. A mi derecha, solo el abismo. De ahí, o sea, de mi derecha, un paso más a la derecha y el abismo. Ahí estoy yo. Entonces, no pretendan ser otra cosa, no oculten lo que son, porque por más que se tongoneen, siempre se les verá el bojote. Corresponde hacer una nueva pausa en la cual voy a hablar con mis amigos de Instagram y en esta oportunidad nos vamos con algo muy rockero y ya les cuento después de qué se trata. Y les decía que esta canción, gracias a las personas que están conectadas en Instagram, gracias a los que están a través de YouTube, para ver que seguimos, bueno, ya vamos a ir levantando ese YouTube poco a poco. Recordemos que estamos hoy en el primer día para quienes quieran llamar, para quienes quieran expresarse, pero se viven quejando de que no les dan espacio. 919-60-3077. Ya saben, dibujo libre, es decir, o sea, llamen y facha. Bueno, facha, ya está. Feliz tarde. ¿Qué tal cosa? Bueno, lo que sea. Usted se identifica, ¿verdad? Porque tampoco vamos a tener aquí anónimos, ¿verdad? Nada, pues entonces compartimos, hablamos, conversamos, me preguntan qué opina usted, yo le respondo y de repente usted queda contento o no. Y sencillamente si queda contento, bien. Y si no, pues quedamos los dos enfadados y no pasa nada. Porque ese es otro problema. Esta cultura de la cancelación, esta cultura woke, esta obsesión de la izquierda por uniformarnos a todos, quiere robarnos nuestra forma de sentir. Entonces, solo hay que respetar unos sentimientos. No le llames gordo al gordo ni calvo al calvo. Pero si yo siento que algo no me agrada, no lo puedo decir. Porque eso me convierte en homófobo, xenófobo, machista, transfobo, heteropatriarcal, capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. No, todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. Y ese es el problema del periodismo, que todos expresan sus opiniones. Lo que pasa es que en el caso del periodismo, la opinión debe estar orientada a la búsqueda de la verdad, no al ejercicio de la propaganda. Entonces, en ese mare magnum de opiniones, habrá unas que se acerquen más a la verdad. Yo siempre pongo el ejemplo del meme ese que muestran con una persona a un lado y a otro de lo que parece un 6 o un 9. Cada quien tiene su opinión. El que está de un lado dice que eso es un 9 y el otro dice que es un 6. La verdad es que esa es una elipse semiabierta que está en el piso. Si nosotros llegamos al consenso de que eso, podemos ponernos de acuerdo de que si te paras de un lado es un 9 y si te paras del otro lado es un 6. Pero como aquí la opinión es tan sectaria, como aquí la opinión es tan sesgada y como aquí crucifican a quien no está de acuerdo con la cultura hegemónica dominante instaurada desde los medios de comunicación y desde las universidades, no olvidemos a esta chica que le dijo a Ayuso que había que hacer más cine político, como si el cine español fuese poco político, que lo es desde Berlanga y La Vaquilla, o desde Bienvenido Mr. Marshall. Welcome Mr. Marshall. ¿Qué opinas, Pedro, de lo que está pasando en Extremadura?
¿Cómo se espera una negociación si no hay voluntad? Bueno, yo tenía eso en la cabeza, no lo había metido, así que vamos a hablar del tema Extremadura y nos queda muy poquito tiempo, de repente lo alargo, pero el tema Extremadura ya sabemos, y esto es interesantísimo, que hay un señor de apellido Martínez Vera, que además de escribir en el panfleto dirigido por Ana Pardo de Vera, que se llama El Plural, ¿verdad? También colaborador de la secta, no con X, sino con C, ¿verdad? Por sectario. Bueno, parece que ya lo despidió y ahora la señora Guardiola, tan vehemente, tan radical en contra de todas esas armas arrojadizas con las que ellos cuentan, que se llama homofobia, machismo, no sé qué broma y tal. Bueno, pues parece que ha dado un paso, ha dado una apertura a la negociación. Imagínense que una persona que a mí me parece muy inteligente, pero que me llamó bebelejías en algún momento, como este señor Federico Jiménez Los Santos, hasta él le ha dado caña a María Guardiola. Porque de verdad que las posturas de la señora María Guardiola, por más presidenta del PP en Extremadura que sea, por más que haya ganado, que no las ganó, que empató con Vara, con Fernández Vara, en Extremadura, es incapaz de definir violencia de género, es incapaz de definir homofobia, xenofobia, machismo, es incapaz de dar usted dígale a cualquiera, y esto fue algo que yo le dije a una persona de quien iba a hablar ahorita, de quien voy a hablar ahorita, se lo dije hace mucho tiempo. Le dije, fulanita de tal, el cachondeo se acaba cuando usted le diga, defina ultraderecha. Defina ultraderecha. Y dele chance, o sea, dele la oportunidad, le dé ventaja. Mira, vale, ¿sabes qué? Métete en Wikipedia. Vale, ve que define ultraderecha, métete en Wikipedia y léelo. Que también el concepto de ultraderecha que aparece en Wikipedia no tiene nada que ver con el desarrollo académico acumulado en cuanto a lo que es las formas de la historia de las ideas políticas. Nada que ver. Tú me dices, es que según Norberto Bobbio, pero Norberto Bobbio no te va a definir ultraderecha. Entonces, eso es la señora Guardiola. Les quería hablar, y espero haber tocado, sé que muy tangencialmente, lo que me pide Álvaro Clavó, paisano venezolano. Por cierto, este es un espacio para venezolanos también, ¿ok? Y vamos a hablar de un tema muy, muy vívido, muy sentido por la comunidad venezolana aquí en España. En estos días, en la estación de metro de Plaza de Castilla, y esto es una muestra más de la carencia de neuronas en la clase política española. Y no solo de neuronas, sino de neuronas alimentadas, de cerebros amoblados, ¿verdad? Una señora muy maja ella, yo voy entrando al metro y me dice, mire, estamos fomentando un nuevo partido. No era el de Caminemos Juntos, no era el de Macarena Molona, ¿verdad? Porque ya tantas cosas que ha dicho que ya no es Olona, sino Molona. Porque de verdad que uno se ríe de las cosas que dice. Bienvenido Emilio Vázquez TV. Bien, esta señora me dice, estamos promoviendo un nuevo partido político que se va a llamar Partido Humanista y estamos buscando una plataforma transversal que no sea ni de derecha ni de izquierda, que facilite el diálogo ciudadano. Yo, vale, me parece estupendo. Y son humanistas. Sí, vale. Y le pregunto, ¿cuál es su posición sobre el aborto? Entonces, bueno, el aborto es un derecho. Y yo le digo, ¿de verdad? ¿Y ustedes son humanistas? Dígame, ¿qué es el aborto? Bueno, es que no voy a entrar en discusión con usted. Bueno, pero usted no me ha dicho que ustedes lo que favorecen es el diálogo transversal. Entonces, dialoguemos. Porque así yo use, y en ese momento, desgraciadamente, ¿verdad? Porque ahorita por verano ando con pinta de mamarracho, pero en ese momento todavía no hacía tanto calor y andaba yo con mi saco y mi corbatica, que uso las mismas desde hace 7 años aproximadamente. Pero de repente, si yo no hubiese tenido esa pinta de facha tan redomado que la señora me vio, de repente se hubiese prestado para un diálogo un poco más transversal, porque ella pensará que transversal es entre pobres nada más. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, por lo menos. Oiga, usted fírmele la bala al partido que le salga
del Arco de Triunfo, de donde usted prefiera, no pasa nada, pero por lo menos trate de enterarse de qué va, porque si a mí un partido que se hace llamar humanista me dice que la vida empieza con el nacimiento, pues muy humanistas no sois, no lo sois. Estás más perdido que Adán el Día de las Madres. ¿Saben que Adán el Día de las Madres no tenía a quién llevarle regalo? Adán y Eva tampoco. Le llevarían regalos a la Pachamama, a la Madre Tierra, que no es lo que se acostumbra dentro de nuestra fe, ¿no? Pero estaba más perdida, esa señora estaba más perdida que un judío rezando en la Meca o que un musulmán en el Muro de las Lamentaciones. Dios mío, se me ha atravesado. Lo que les quería hablar, y no se pueden ir porque les tengo, en la última parte del programa, les tengo el himno de las nuevas generaciones del PP en Madrid. Que eso es algo, yo iba a empezar este programa la semana pasada y no pude, pero fue algo que ocurrió hace aproximadamente una semana, entonces les traigo en exclusiva el himno de las nuevas generaciones del PP en Madrid. Es algo que no se pueden perder, ¿ok? Y les quería hablar de algo en particular. Hace poco, en la página america.periodistadigital.com, la cual estoy, un esfuerzo, estás invitado, Álvaro, estás invitado a escribir. Escribí recientemente un artículo que se llama En la agónica búsqueda de la felicidad, tratando de rememorar un poco esa película de Will Smith, en búsqueda de la felicidad, donde él recrea cinematográficamente la vida de Chris Gardner. Pero como siempre, el último fragmento o la última parte del programa es la más cortica y nos quedan todavía 2 cancioncitas, pues entonces vamos a escuchar a una de las bandas que marcó todo mi bachillerato prácticamente, desde primero hasta quinto año de bachillerato. Todavía tengo la esperanza de verlos, ya que están haciendo su gira de los 40 años antes de que acabe el año, así sea en el Wizzing Center de acá de Madrid. Bien, estamos de vuelta ya en la recta final. Estamos de vuelta en la recta final de No es lo mismo de retorno. Y les hablaba de que hace aproximadamente una semana yo publicaba en america.periodistadigital.com quejarse de la falta de luz es facha. Me lo dice Antropofobias por acá por Instagram. Les decía que había publicado En la agónica búsqueda de la felicidad. Así deben estar muchísimos profesionales hispanoamericanos aquí en España. Muchísimos. Pero en particular, un caso que se ha hecho muy sonoro, porque además se han organizado, ha sido el de los odontólogos venezolanos. En Venezuela hay excelentes odontólogos. Lo trataron en este programa de televisión espantosa que se llama Hablando Claro, y llevaron a un tío ahí que no sé quién demonios era, que hablaba de que los venezolanos traían títulos falsificados. Bueno, primero, falso. Hubo un problema o una situación, porque nosotros sí tenemos muchos defectos como gentilicio, o sea, los venezolanos tenemos un rosario de defectos y otro tanto rosario de virtudes, con las licencias de conducir. Y en virtud de eso, fuimos excluidos del programa de homologación de licencias de la DGT y a mí me ha tocado pagar la pasta que he pagado para sacar el carnet B y para sacar el carnet de moto, el carnet A. Estoy en eso ahorita. Y entre ambos ya voy a cumplir como 9 meses en ese proceso. No pasa nada, no importa. Donde fueres, haz lo que vieres, o sea, hay que adaptarse. Pero en el caso de los odontólogos en particular, le han colocado una serie de trabas espantosas. Le exigen unas notas que no le exigen a los que se gradúan aquí de odontología. Le exigen unas pruebas casi perfectas. No les dan la bibliografía. O sea, es un tema como que no, ustedes no. Oigan, ¿saben qué? Y de eso vamos a hablar, del pescado, de no le des un pescado, o no le des un pez, enséñale a pescar. Es que esos tíos ya saben pescar. Y lo sabe pescar Álvaro, que es politólogo y no ha podido ejercer su carrera acá, como saben ingenieros, como saben médicos. Lo saben hacer. Lo que esperamos es que no nos caigan a codazos cuando vamos a la orilla del río para meter la caña. Pero hay algo mucho más vergonzoso que eso. Y es que definitivamente los venezolanos no somos judíos, afortunadamente. Pero a lo que me refiero es que la comunidad judía en el exilio
siempre se ha ayudado en las épocas más difíciles. Y eso fue precisamente lo que les permitió regresar después de la Segunda Guerra Mundial y crear el Estado de Israel. Eso es algo muy difícil para nosotros. O sea, regresar a Venezuela va a ser dificilísimo para nosotros. Primero, porque todavía no se ha solucionado el problema. Y segundo, porque nosotros en el exterior somos un archipiélago de vanidades. Aquí en España hay enormes fortunas de venezolanos. Ninguno de ellos se ha metido la mano en el bolsillo, ni piensan hacerlo, para montar una clínica odontológica donde trabajen odontólogos españoles y pongamos como auxiliares sanitarios a los odontólogos venezolanos mientras homologan para que puedan seguir trabajando y no perder las actualizaciones que va llevando la carrera en el tiempo. Nada, nadie lo va a hacer, nadie. Ninguno de los grandes gurús de la política que tienen un montón de pasta metida aquí en España, venezolanos, ninguno va a hacer eso. Pero por otro lado, hay que reconocer que la administración española ha sido sumamente hostil en este caso con el tema de los odontólogos. Y pudiésemos, a medida que me vayan escribiendo, pudiésemos hablar de muchísimos otros casos. Pero como lo prometido es deuda, yo les tenía esto preparado para la semana pasada porque se quejan de los 400 euros del bono cultural y hay que quejarse porque eso es una limosna miserable que le está dando Pedro Sánchez a algunos cuantos chavalitos a los que le está comprando el voto. Se quejan de que el viaje gratis en el rail, en el tren, en el Renfe, se quejan de eso. Y cuando ya pensábamos que las nuevas generaciones, las juventudes, habían entendido cómo funcionaba el socialismo, cómo es demagógico, clientelar y utilitario, nos aparece un joven llamado Ignacio Dancausa, presidente de las nuevas generaciones del PP en Madrid, es decir, pupilo directo de Isabel Díaz Ayuso. Y nos sorprende no este domingo que pasó, sino el anterior, con esta perla que no pueden dejar de escuchar. Muy pronto os anunciaremos distintos acuerdos entre nuevas generaciones de Madrid y las mejores discotecas de la ciudad para que tengamos listas exclusivas, descuentos, se nos invitará a copas, se nos invitará a chupitos, tendremos acceso preferente para los afiliados y para sus amigos y muchos otros privilegios, porque nuevas generaciones está donde están los bravo, y la panda de subnormales que tiene detrás de él, todos ellos del PP, aplauden con las orejas, ¿verdad? Porque, y luego, lo más grave de esto es que este chico no retrocedió ni un milímetro, no se excusó, porque ¿sabes qué, Ignacio, Nachito? Yo no tengo problema con que los jóvenes se diviertan. Te aseguro que si yo tuviese tu edad y estuviese soltero y voy a las discotecas donde no ligas, tío. Pues yo en mi época fui, bueno, o sea, merengue, salsa, bachata, lo que fuese. Y yo estoy de acuerdo con que los jóvenes se diviertan, pero hazlo con el dinero tuyo, con el de tus padres, no con el de mis impuestos, cretino. Dicho esto, y como él se mueve y habla con las discotecas y con los clubes y todo lo demás, inmediatamente Ignacio se puso en contacto con el agente de Bad Bunny, ya que el nuevo himno de las nuevas generaciones del PP en Madrid debe estarse, pero revolcando en su tumba. Fraga, un político gallego, fundador del PP, que sí, ya saldrá por ahí Ana Pardo de Vera a decir, que fue ministro del franquismo, tal, como si el padre tuyo, Ana Pardo, no hubiese sido abogado de Alianza Popular. Pero Fraga debe estar revolcándose sus cenizas y sus huesos deben estarse revolcando na su tumba por alá, por Galicia, no sé dónde o tendrán enterrado. De verdad, Ignacio, yo sé que eres un buen tío, pero dijiste una estupidez del tamaño de la catedral de la Almudena. No puede ser que las nuevas generaciones, que el futuro de la derecha, si es que aún sois de derecha los del PP, esté en manos de gente como tú. Y lo que puedes hacer, que aún eres joven, es rectificar y decir, he dicho una soberana burrada. Pues bien, amigas y amigos, nos despedimos, como siempre voy a hacer, con alguna canción de la superbanda de Venezuela, Guaco. En los controles estuvo Noelia Ruiz, la chica del flow, y quien les habló, Pedro Luis Pedrosa, decía yo allá en Venezuela, certificado de locución 40.222. Nos escuchamos mañana a las 14 horas.
No fallen. Chau.